Hola, la siguiente conferencia magistral se titula la inteligencia artificial en el currículo universitario, retos y perspectivas para la evaluación curricular. Está a cargo de la máster Laura Ramírez Saborío de la Universidad Libre de Costa Rica. Voy a hacer lectura de la hoja de vida académica y profesional. La máster Laura Ramírez Saborío de la Universidad de Costa Rica es una académica con más de 25 años de experiencia en educación superior, especializada en gestión de la calidad, transformación institucional y liderazgo estratégico. Es psicóloga educativa y lingüista con formación de posgrado en Costa Rica, México y Chile, graduada con honores de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Costa Rica. Ha dirigido procesos complejos de transformación, innovación educativa y rediseño curricular, ocupando cargos de alta dirección como vicerrectora, decana y directora de diversas áreas estratégicas. Cuenta con una amplia trayectoria como docente en programas de grado y posgrado en instituciones públicas y privadas de educación superior, tanto en Costa Rica como a nivel internacional. Ha sido ponente en foros nacionales e internacionales y sus principales líneas de trabajo y publicaciones se centran en sistemas de aseguramiento de la calidad, docencia universitaria y fortalecimiento institucional. Ejerció durante casi 6 años como directora ejecutiva del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior SINAES en Costa Rica. Actualmente es la rectora de la Universidad Libre de Costa Rica. Estimada doctora Laura Ramírez Saborío, reciba un fuerte aplauso de bienvenida de los profesores, autoridades y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un aplauso. Muchas gracias. Y muchas gracias. Y bueno, le cedemos la palabra, doctora. Estamos viendo su Bueno, presentación. muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias. ¿Me escuchan ¿Me bien? escuchan bien? La escuchamos bien. Perfecto. Y vemos su presentación. Bueno, primero, muchísimas gracias, doctora Gaby, por la presentación. Gracias a la Universidad Autónoma de Honduras. Saludo a la doctora Ivy Lu Green, al doctor Miguel Ángel Flores y al doctor Rafael Villalobos. Los saludo desde la provincia de Limón, porque, bueno, ayer justamente teníamos una ceremonia de acreditación, así que para quienes conocen Costa Rica, Limón está en el Caribe y los saludo desde aquí. Eh, Primero agradecerles la amable invitación. Un saludo a los profesores que forman parte de este proceso de formación, de este apasionante, y como me dijo un día, esto es un profesor a veces solitario camino, ¿verdad? Porque aunque los acompañamos, son quienes ustedes están en las aulas universitarias. Le agradezco a la doctora Ivy por la amable invitación y espero en estos minutos que tengo compartir con ustedes algunas de las ideas a propósito de este tema que es provocador, sin lugar a dudas. Y también saludo a las personas que están conectadas, que veo que son cerca de 156 personas. Bueno, miren, primero, efectivamente el tema con el cual me convoca la presentación es del análisis de la evaluación curricular, la inteligencia artificial y humana. Yo le puse ahí un subtítulo que es un elemento más en la inflexión de la educación superior universitaria. Estos son algunos de los puntos que quisiera abordar en esta presentación, que como ustedes verán serán nuestra realidad, el imperativo educativo, el desafío central, la inteligencia artificial como objeto de estudio versus herramienta de aprendizaje. Después sobre el tema prácticamente que nos convoca, que es el refocar la evaluación curricular, que es más allá de los contenidos, yendo hacia las competencias, los retos que tenemos desde las instituciones de la educación superior. Quiero comentarles de forma práctica qué es lo que hacemos en la Universidad Libre de Costa Rica eh,
como uno de los pasos, porque no es toda la estrategia de lo que desarrollamos en la universidad. Y luego la responsabilidad de las instituciones de educación superior relacionadas con la sostenibilidad y el equilibrio del ser humano. Y finalmente pasaré por algunas conclusiones. Miren, esta imagen la generé y la creé, no tiene inteligencia artificial, esta en realidad la hice yo porque me provoca más a lo que deberíamos de aspirar y creo que lo dijo con toda claridad en nombre de la vicerrectoría, el doctor Miguel Ángel Flores y el doctor Villalobos, que son todos los retos globales a los que nos estamos desafiando. Y si ustedes ven un poquito, pues esta imagen es más como lo deseable hacia donde deberíamos aspirar, ¿verdad? Tiene que ver el tema de equidad de género, la importancia de las mujeres, todo el tema de paz, todo el tema de cambio climático, etcétera. Entonces, quería poner primero esta imagen como una provocación a lo que debemos de aspirar y a los grandes retos a los que estamos nosotros enfrentados. Em, Stephanie Giannini de la UNESCO tiene una conferencia en septiembre de 2023 a propósito del aniversario que cumplía IESAL. Es una conferencia que realmente merece el espacio de escuchar. Y justamente ella hacía la reflexión de varios elementos que ya se han tocado aquí y que parece que también lo dijo don Miguel Flores, que al 2030 el desafío de los ODS estamos muy lejos de eso. Y por eso hago una contraposición en la imagen de lo que les acabo de presentar junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque estamos muy lejos justamente en el mundo de estar cerca del fin de la pobreza, del tema de salud y bienestar. Ya sabemos a nivel mundial los desafíos a los que se enfrenta la educación superior, los temas de igualdad de género, todos los temas que tienen que ver con vida submarina, con los temas de paz y justicia. Entonces, estamos en una contraposición, estamos en una carrera contra el tiempo y efectivamente desde las instituciones de educación superior, a propósito del tema curricular, nuestras propuestas curriculares deberían de girar transversalmente sobre estos temas que nos apelan, que son finalmente la realidad de nuestros graduados cuando van al mercado laboral. Y además, efectivamente, estamos en esta quinta revolución industrial donde deberíamos de pensar que se centra en una colaboración entre nosotros como seres humanos y las máquinas inteligentes, pero teniendo claridad que va a haber un fuerte énfasis en la sostenibilidad y el bienestar social, que justamente es el tema de este foro que nos convoca. También nos apela a que tenemos una brecha de competencias donde el mercado laboral demanda las habilidades blandas, como ya lo ha mencionado el doctor Villalobos, que tiene que ver con el pensamiento crítico, la creatividad, entre otras, que la inteligencia artificial no puede reemplazar fácilmente. Y hay un imperativo para la educación superior donde nuestros currículos no pueden ser estáticos. Más que nunca no pueden ser estáticos y por eso es que en el mundo universitario con mayor fuerza empieza a hablarse del tema de las microcredenciales. Ojo con el tema de las microcredenciales porque efectivamente podrían ser más adaptativos, más ágiles. Yo creo que ofrecen una oportunidad muy valiosa para la formación para el trabajo y también para desarrollar habilidades muy específicas, pero hay que tener mucho cuidado sobre la calidad justamente de esas microcredenciales que se van a ofrecer. Y de nuevo llamo la atención, creo que lo decía también el doctor Villalobos, cómo volvemos la mirada a lo humano, no al tema de la inteligencia artificial, de la cual efectivamente no nos vamos a poder zafar, porque está ya instalada. Les pongo estas tres imágenes porque también lo decía el doctor Flores, el mundo universitario y en general todo el tema de la educación superior se vio obligada
con la pandemia a transformar parte de sus prácticas pedagógicas educativas, no sin menos desafíos. Ustedes saben que muchos profesores dijeron, yo con esto de la tecnología no puedo. Otros profesores perfectamente se adaptaron. Sin embargo, quedaron algunos retos de comprender que el tema de la virtualización y que de los procesos educativos no tiene que ver con esta forma en la que yo estoy haciendo la conferencia. Yo estoy aquí con ustedes compartiendo, sabiendo que ustedes están en un auditorio, pero eso no significa que porque yo esté aquí a través de una pantalla con una presentación audiovisual, significa que haya eh, cambios, procesos de activación, de aprendizaje de ustedes, porque no necesariamente en este momento estamos teniendo una interacción. Es decir, efectivamente, la virtualización nos ha permitido desarrollar algunas habilidades para los profesores, pero también yo creo que es una muy buena pregunta entender cuáles fueron esos desafíos que nos dejó la pandemia. Y si realmente nada más adoptamos algunas tecnologías de información y de comunicación para facilitar ese proceso de aprendizaje y que los estudiantes no quedaran fuera del proceso educativo, pero con muchísimos retos de acceso, de la calidad de los aprendizajes y sobre todo cómo los estudiantes realmente procesaban esa información y se convertía en conocimiento teórico o práctico. Ese fue el primer desafío que nos enfrentamos en el 2020. Y ayer justamente lo conversaba con algunos de los profesores, no siendo tan sencillo en el 2020, eh, pues bueno, en estos últimos años, en el 2023, en el 2022, aparece la inteligencia artificial. Entonces, siendo que el mundo educativo en todos los niveles no había terminado de acomodarse con el tema de la pandemia, que en el caso de Costa Rica, y saben ustedes que también en el caso de muchos países en el mundo, bueno, y en América Latina, no ha sido fácil. Ha generado una crisis educativa que hasta la fecha la tenemos, galopante y golpeando a las estudiantes con menos posibilidades, es en el caso de Costa Rica. Esos estudiantes o que están excluidos del sistema o que han desarrollado pocas habilidades son las que finalmente llegan al sistema de educación superior. Entonces, tenemos la pandemia, tenemos la inteligencia artificial y por eso les comparto esta revista que si tienen la oportunidad de adquirirla, es una revista que publicó en julio de 2025 el MIT, donde aborda de una forma muy potente y de forma interesante el tema de la inteligencia artificial. Y lo titula de una manera muy sugerente, donde dice musa o máquina, eh, definiendo la creatividad en la era de la inteligencia artificial. Les sugiero que la lean, sobre todo viene un artículo, una entrevista a un hombre de apellido Samuels, que yo no lo conocía, pero vieran qué interesante lo que propone él alrededor de la inteligencia, de la inteligencia artificial. Y la pregunta más poderosa que hace es esta que ustedes ven a la derecha, es la pregunta de si las máquinas pueden realmente ser creativas no es tan interesante, sino más bien si pueden ser más listas, más honestas y más ocupadas, más dedicadas o se me va en este momento la palabra para traducir el caring, ¿verdad? Es preocupado por el otro, ¿verdad? Donde esa debe ser la pregunta más importante y me parece muy valioso que en la conexión de lo que se ha hablado durante estas conferencias tengamos un mismo hilo conductor. Entonces, esas son las preguntas que debemos de hacernos. Y un tercer elemento que fue lo que se discutió en la Conferencia Mundial de Educación Superior en Barcelona, donde nos dejaba algunos de los retos y justamente uno de estos era el derecho a la educación superior. Entonces, si ustedes ven estos tres elementos, pandemia, inteligencia artificial y los desafíos que nos dejó la conferencia de educación superior en Barcelona siguen siendo todavía retos. Y si ustedes ven, lo que estoy tratando de hacer es armar este hilo conductor de aquellos desafíos que ya sabemos que tenemos derivados de los objetivos de desarrollo sostenible. Y todo esto
porque alguien podría decir que tiene que ver esto con currículum. Absolutamente todo, porque este es el currículum al que nosotros debemos de dar respuesta frente a los desafíos que tienen cada uno de nuestros países y los que tiene el mundo, que no son menores. Viene que una de las cosas más importantes para mí es que lo que nosotros no podemos perder de vista es qué es lo que nosotros hacemos en la universidad. Ustedes pueden decirme, no, mire, doña Laura, pero es que ya nosotros en la universidad, toda esta imagen que usted está poniendo debería de estar hecha. Pues no, ustedes saben que no es así. Y el trabajo de nosotros en el currículum, ya sea en ese programa de estudios que conformamos para tener esos profesionales y también lo que se hace desde el aula universitaria, como les dije yo recientemente a los profesores de la Universidad Libre de Costa Rica, es que nuestro deber es hacer justamente salir, extraer y sacar lo mejor de los estudiantes, donde ese profesor tiene unos grandes desafíos porque al final yo voy a hacer algunas preguntas que deben de incomodarnos un poquito para ver si la figura de nuestro profesor realmente está haciendo posible eso con los estudiantes, que es extraer, permitir dar a luz, sacar a lo mejor de los estudiantes, porque efectivamente el profesor tiene una competencia que se llama redes sociales, que se llama inteligencia artificial, pero lo que hay que preguntarse es entonces, ¿por qué la figura del profesor unido con el currículum debe de ser lo más potente que nosotros tenemos en las instituciones de educación? Bueno, y el desafío central, que es una de las preguntas que se hace para esta presentación, es cómo integramos la inteligencia artificial en el currículum, ¿verdad? Y efectivamente es un objeto de estudio, tal cual se ha desarrollado, y ya, ya lo mencionaba algunas de las investigaciones que hay, pero es también una herramienta pedagógica y debe estar integrada en el currículum, ser un objeto, parte del tema de la alfabetización digital. Debemos efectivamente, en la medida de lo posible, tener algunos cursos específicos que se refieran a esta, que va de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial y machine learning, pero también debemos de entender que esto debe de transversalizar. Y yo creo que por eso el esfuerzo que hace hoy la Universidad Autónoma de Honduras es muy importante, porque lo que debe hacerse es lo que ustedes están haciendo en este momento, y es capacitándose sobre este tema. El uso de chatbots nosotros no lo vamos a evitar. Más adelante les doy algunas recomendaciones a partir de una exposición que tuvimos de unos expertos de inteligencia artificial en la universidad, y debemos de utilizarlo justamente más bien para hacer un feedback con una realimentación personalizada, y como herramienta pedagógica podemos utilizarla para mejorar, digamos, los procesos de intervención pedagógica. Y la otra cosa es para la evaluación, es si los estudiantes comprenden los fundamentos y las implicaciones de inteligencia artificial. Y una pregunta para la evaluación es si esta herramienta mejora efectivamente el proceso de aprendizaje y el desarrollo de estas competencias. Entonces, en esta parte, más del objeto de estudio de la herramienta pedagógica, es que la evaluación curricular debe de abordar ambas dimensiones, como objeto de estudio y como herramienta pedagógica. Bueno, aquí hay algunos conceptos y retos que tenemos. Es uno, identificar los obstáculos que vamos a tener. Dos, la formación docente, si están preparados los profesores para evaluar las competencias en entornos con inteligencia artificial, que es el trabajo que ustedes están haciendo. El desafío que tenemos con el tema de integridad académica, hay que redefinir el plagio y la autoría en colaboración con los agentes de inteligencia artificial. Y ahorita les voy a hablar un poquito más de este tema, eh, porque efectivamente cualquier software que nosotros utilicemos para verificar si un estudiante está utilizando inteligencia artificial puede tener lo que los expertos llaman falsos negativos, porque ella misma está generada por la inteligencia artificial. Y lo otro es la velocidad de los cambios. Los ciclos de evaluación de 5 años son obsoletas, la inteligencia evoluciona en meses o a veces en días. Entonces,
Nosotros en educación siempre vamos mucho más atrás de la velocidad que los cambios tecnológicos se nos presentan. De nuevo está el tema de equidad y de ética, el riesgo de la brecha digital y de los sesgos algorítmicos, fundamental en esto. Si ya en América Latina y en Costa Rica lo tenemos, estudiantes que no tienen acceso a educación, menos a educación de calidad, tema, por ejemplo, de acceso, eh, es uno de los desafíos más importantes. Y, por supuesto, trabajar el tema de la resistencia al cambio, ¿verdad? Donde pues nosotros tenemos todavía universidades clásicas que puede ser que se estén resistiendo a los cambios. Y esto, como comprenderán ustedes, y aquí hay autoridades universitarias, no que solamente proviene eventualmente del profesorado. Puede venir incluso de parte de estudiantes y también puede ser, digamos, de las estructuras directivas y de los sistemas de gobernanza. En Costa Rica hay un programa de radio muy interesante que se ha hecho desde varios, yo creo que debe tener como un año más o menos, un poquito más. eh, Tiene sus podcasts y una de las cosas más importantes es que dice cómo las instituciones, las empresas, etcétera, deben de entender y de incorporar en sus culturas organizacionales el tema de inteligencia artificial. Entonces, piensen ustedes, para las universidades no es solo lo que sucede en términos del aula universitaria, sino cómo ayuda el tema de la inteligencia artificial a hacer nuestros procesos más eficientes, pero eso es tema de otra conversación. Eh, Quería reenfocar este tema que me parece muy importante y ESALC y UNESCO han hablado de este reenfoque de la evaluación curricular y creo que para ustedes es conocido. Bueno, yo creo que incluso aunque estemos en el 2025, para quienes han sido seguidores de Freire, del constructivismo y de otras corrientes, desde ese momento, quizás no con estos términos, pero ya desde ese momento se hablaba de estos conceptos que están planteados aquí, que es una adaptación del 2023. Entonces, nuestros desarrollos curriculares deberían ir desde la exclusión al derecho a la educación, desde la disciplinariedad a la transdisciplinariedad, de los hilos a lo holístico, desde la terminalidad a la educación permanente, a lo que se le denomina ahora aprendizaje a lo largo de la vida, o al upskilling o el reskilling, de la jerarquización a la flexibilidad y la diversidad, y aquí podríamos estar hablando justamente de, ya les comenté al principio, de las credenciales, que eso también es un tema aparte, se ha ido desarrollando muchísimo en América Latina, y pasar de los contenidos a las competencias. Entonces, yo creo que este esquema es muy claro para hacer una especie de síntesis sobre el tema que en esta conferencia se aborda. Y por supuesto deberíamos de tener presente los temas de responsabilidad de las instituciones de la educación superior, donde hablemos de los temas de sostenibilidad y de equilibrio del ser humano. Eh, Nosotros debemos de formar humanos y ciudadanos para un mundo con inteligencia artificial, donde vayamos más allá de la empleabilidad, aunque por supuesto, en este caso, el sector empleador es un aliado estratégico de las instituciones de la educación superior, pero nuestra responsabilidad es formar a esos profesionales íntegros y conscientes, no solo técnicamente competentes. Y esto es muy importante. Creo que más que nunca, para responder a esos objetivos de desarrollo sostenible, nuestros estudiantes deberían de tener la comprensión de que cada una de las cosas o profesiones para las cuales están formados deberían de aportar a esos objetivos de desarrollo sostenible, y hay muchas formas de transversalizar esto. La inteligencia artificial debe ser una herramienta que nos permita a nosotros solucionar y dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible, y debemos evaluar cómo ese currículum, nuestros programas en el curso o en el plan de estudios total aumenta el uso de la tecnología para el bien social y ambiental, ¿verdad? Y frente a esta hiperdigitalización que nosotros tenemos, el currículo debe preservar y potenciar lo humano, la ética, la empatía, la creatividad, el pensamiento filosófico
y el liderazgo colaborativo. Y creo que lo decía al principio, quien abrió el foro, las instituciones debemos de ser faros críticos. O sea, esa es la enorme responsabilidad que nosotros como instituciones de educación superior tenemos. Bueno, eso solamente quería comentarles un poquitito qué hacemos nosotros desde la Universidad Libre de Costa Rica, desde un área que le denominamos experiencia estudiantil, donde unimos lo curricular con el acompañamiento para el estudiante. En el caso de la universidad donde yo provengo, tenemos muchos estudiantes que son primera generación que acceden a la educación superior universitaria y eso hace que nosotros tengamos que hacer un acompañamiento eh, desde lo institucional, ¿verdad? Apoyamos al cuerpo docente de manera que puedan ellos mismos visualizar estudiantes que puedan estar en riesgo de deserción y procuramos que a partir de esto haya un seguimiento muy personalizado que permita una comunicación entre docentes y estudiantes. Y aquí además promovemos toda la vivencia universitaria de manera que el proceso educativo se acompañe de todos los apoyos académicos necesarios e incluso de temas que tengan que ver con acceso para poder mantenerse en la universidad, dado que estamos en una universidad privada. Y hacemos un trabajo de manera integral donde el profesor, el estudiante y los directivos estén conectados. Profesora, creo que me va a llamar usted la atención, ¿verdad? Con el tiempo. Bueno, está con el Bueno, micrófono está con el apagado. micrófono apagado. Perdón. Ah, no, perdón. Era para saber si estaba ya sobre el tiempo porque ya voy casi terminando. Sí, ya estamos ahí en el tiempo para que usted pueda concluir y darnos su mensaje final, estimada Master Laura. De acuerdo, les voy a dejar la presentación porque sobre este tema de inteligencia artificial hay algunas cosas que es muy importante que debemos de hacer y qué cosas no debemos de hacer. Creo que se los anuncié. Eh, y quisiera cerrar entonces con esta diapositiva. Nuestra aspiración debe ser eh, formar seres humanos integrales y debemos de hacernos preguntas que son un poquito difíciles e incómodas, pero tenemos que hacernos. Debemos de formar ciudadanos globales enfrentando la complejidad con compromiso social, con responsabilidad ética y desarrollo sostenible y con conocimientos y ciencias y abiertos a través de la transdisciplinaridad. Esto es también una adaptación de IESAR. Y finalmente creo que deberíamos de hacernos estas preguntas, ¿verdad? Si es innovador el programa, si es desafiante, si cultiva la sensibilidad, si se promueven las competencias requeridas y si conecta nuestro currículum al estudiante con la realidad local y con el mundo. Bueno, eso sería. Muchísimas gracias y bueno, un abrazo hasta Honduras y muchas felicidades a los profesores y a las personas que están conectadas. Muchísimas gracias, a la vicerrectora Laura Ramírez David. Mientras mi compañero Lex presenta su constancia. Bueno, hay participaciones en la app, doctora, pero por razones de tiempo no la vamos a poder leer hoy, pero estamos seguros que a través de la doctora Ivy Green, le haremos llegar cualquier duda o acercamientos que nuestros profesores quieran tener con usted. La Encantada. vicerrectoría. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a dar lectura al diploma que le extiende la Vicerrectoría Académica. Ahí lo estamos viendo. La Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras otorga el presente reconocimiento a la máster Laura Ramírez Saborío por su valiosa participación en la conferencia magistral 2, la inteligencia artificial en el currículo, retos y perspectivas para la evaluación curricular en el marco del segundo Foro Internacional Buenas Prácticas en Innovación Curricular en la era de la sostenibilidad de la inteligencia artificial,
Lo firma la señora vicerrectora, doctora Lourdes Murcia Carvajal, y a nombre de la Universidad Autónoma de Honduras, la vicerrectoría académica y todos los docentes aquí, docentes y estudiantes presentes, y los que están siguiendo esta transmisión virtualmente, nuestro agradecimiento, doctora Laura. Muchísimas Un fuerte aplauso. gracias y un saludo muy cariñoso. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Perfecto.